Buenos días, mi nombre es Claudia Patricia Gómez. Yo voy a hacer la presentación del proyecto de investigación. Mi proyecto titula Estrés laboral en el personal de enfermería en la unidad de salud mental Renovar durante la pandemia de COVID-19. El planteamiento del problema de este proyecto es el estrés laboral en los profesionales de la salud. Nos dice que es una constante debido a las diversas situaciones que debe atender durante el desarrollo de sus labores. Pero la situación que se ha vivido y que aún estamos viviendo por la pandemia de COVID-19 hace que se aumente la presencia de este riesgo psicosocial, tanto en número de casos como en la gravedad de estos. Yo decidí hacer este proyecto de investigación con este tema debido a que soy auxiliar de enfermería de la sede Renovar Granada Meta y es algo que vivimos, el grupo de trabajo. Somos 13 auxiliares más los jefes del cuerpo médico, la parte administrativa. Entonces, me basé en las experiencias vividas, en todo lo que nos ha afectado a nosotros la pandemia y aunque ya las medidas de protección y el aislamiento social y todo esto ha disminuido, el Estado pues ya nos ha quitado ciertos reglamentos, ciertas normas, pero aún así dentro del ámbito de la salud, como servidores de la salud, sabemos que no debemos bajar la guardia. Esto nos ha proporcionado a nosotros un estrés laboral debido al miedo, al temor, a la preocupación, nos ha causado ansiedad, nos ha causado de cierta manera una indisponibilidad dentro del rol de trabajadores porque hemos estado con recargas laborales, los inconvenientes y todo lo que nos ha traído la situación económica. Entonces, ese en sí es el planteamiento del problema de mi proyecto de investigación. La pregunta de investigación es cuáles estrategias de afrontamiento utilizan las enfermeras que trabajan en la unidad de salud mental Renovar para el manejo del estrés que se activa durante y después de la pandemia COVID-19. El objetivo general de este proyecto es analizar las estrategias de afrontamiento que utilizan las enfermeras que trabajan en la unidad de salud mental para manejar el estrés activado en el contexto COVID-19. Los objetivos específicos: determinar las causas de incremento de estrés laboral en los profesionales de la salud, evaluar el impacto del estrés laboral en la vida diaria de los profesionales de la salud y sus consecuencias, y plantear acciones que sean acordes con los resultados de la medición del estrés laboral, de modo que se genere un impacto positivo e implementarlas. La población a evaluar, pues son los auxiliares y los jefes de enfermería, el cuerpo médico, la parte administrativa de la unidad salud mental Renovar. Los instrumentos que se utilizaron para realizar esta investigación fueron las encuestas teniendo en cuenta la disponibilidad de tiempo de los funcionarios, dar a conocer el contexto de COVID-19, las formas de identificar el estrés laboral y sus consecuencias en el ámbito personal y laboral. La justificación. Dice, se debe considerar el estrés como el resultado al miedo, la ansiedad, la preocupación, el ruido, la falta de tiempo y conexión familiar, la recarga laboral y otros factores dentro y fuera del ámbito laboral, la afectación psicosocial que éste conlleva, ya que nos impide tener calidad de vida. Los trabajadores de la salud son el grupo más vulnerable durante la pandemia, ya que estamos expuestos, estamos en primera línea de atención y estamos expuestos directamente con pacientes contagiados, ¿no? El estrés laboral, el miedo al contagio y al mismo tiempo de contagiar a nuestras familias. La falta de elementos de protección personal y falta de recursos humanos son variables que podrían causar problemas de salud mental. Dentro de esta investigación y con los instrumentos que utilicé para poder realizar mi investigación y poder analizar o sea, en qué tanto nos afectó a nosotros el estrés laboral o qué tanto nos afecta a nosotros más bien la pandemia para causar un estrés laboral.
Nosotros al comienzo, pues como servidores de la salud, obviamente conocíamos, ¿no? Lo básico del COVID-19, las afectaciones que esto traía, pero en sí lo que nos causó estrés, porque ahora ha bajado un poco más la tensión, fue el temor del contagio y aún así estuvimos todos positivos, en mi caso 2 veces. El temor a contagiar nuestras familias, en el caso de que pues mis padres adultos mayores, mi hijo menor de edad. Los elementos de protección, obviamente, pues no tenemos queja, la clínica nos otorgó todos los elementos de protección, aún nos siguen dando tapabocas, el N95, el gel, el alcohol, los elementos de desinfección a la entrada a la sede, el traje de protección, las carillas, el gorro. Todo esto no lo otorgó la clínica, entonces pues teníamos como esa ventaja de sentirnos protegidos por ese lado. Pero sí, en cuanto a la parte psicosocial, obviamente afecta porque es el temor de relacionarnos con otras personas, de asistir a reuniones grupales, o sea, fue algo tensional, el estar lejos de la familia, las comunicaciones pues ya se hicieron más por videollamadas, por chats. mmm, y la calidad de vida, desde luego, se vio afectada porque debido al estrés laboral, esto también repercutía dentro del ámbito familiar, ¿no? El hecho de que nosotros estuviéramos bajo esa tensión laborando con 24 y hasta 36 horas laborales que nos tocó para poder cubrir incapacidades de otros compañeros, esto genera una irritabilidad, una falta de tolerancia, nos vimos afectados en cuanto a la higiene del sueño, teníamos dificultad para el sueño de conciliación, a veces pues ya perdíamos hasta el apetito, nos manteníamos para poder trabajar 24 o 36 horas corridas bajo el efecto de la cafeína. Entonces es muy difícil, ha sido una temporada bastante dura, bastante difícil, pero ha sido manejable. Como auxiliares de enfermería, prestadores de la salud en una unidad de salud mental, hemos mantenido, digamos, como los parámetros para poder darle a nuestros pacientes una atención de calidad, a pesar de las circunstancias que hemos tenido. Dentro de los resultados de la investigación, dice que, o sea, tengo acá, se identificaron altos niveles fisiológicos de estrés en los jefes profesionales y técnicos. No obstante, predominan los niveles de riesgo bajos y muy bajos al evaluar específicamente síntomas comportamentales, intelectuales o psicoemocionales. Entre auxiliares y operarios se observó síntomas fisiológicos asociados con riesgo alto. Con respecto a los factores de riesgo debido a factores psicosociales intralaborales, la totalidad de los participantes habían sido clasificados como en alto riesgo según un estudio realizado por la IPS en el año 2019. Entre los resultados, lo que más destacábamos como grupo de trabajo son los síntomas fisiológicos. En algunas compañeras pues se presentó debido al estrés el acné facial, la caída de cabello, nos quedamos hasta sin uñas, la falta de apetito, la falta de sueño, muchas presentábamos problemas gastrointestinales, el estreñimiento o a veces el lado opuesto ya la diarrea. Fueron como lo más notable, ¿no? Dolores de cabeza, cansancio, dolor muscular, el agotamiento físico. En cuanto a la parte emocional, pues se vio afectada, pero en una parte ya muy baja, ¿no? Ya como que pues, bueno, sí, esto está pasando, pero pues tenemos que seguir adelante y entre todos nos apoyamos. Considero que somos un buen equipo de trabajo, entonces se pudieron sobrellevar algunas cosas, obviamente pues hay algunas que se salían de las manos, pero pues la idea era evitar el contagio entre nosotros mismos para poder proteger a nuestros pacientes. Sin embargo, resultamos contagiados todos,
por de pronto pues la falta de protección fuera, no fue dentro de la institución, fue fuera de la institución. Entonces ya el temor y el pánico que nosotros teníamos era contagiar a nuestros pacientes. Ahí era donde estaba el verdadero temor, porque corríamos con el riesgo del cierre, el cierre de la sede, pues administrativamente, directamente desde Villavicencio, eso nos afectaba que hubiesen pacientes positivos y gracias a Dios de los 27 pacientes que teníamos hospitalizados, solo uno salió positivo y fue algo que se pudo manejar dentro de la institución. De resto, sí, pues el personal nos dio bastante fuerte y tuvimos que ser incapacitados, ninguno hospitalizado, pero nos repitió 2 veces, entonces es algo duro, ¿no? En este momento, pues estamos con el estrés laboral ya más leve porque se presenta lo que estamos llamando clínicamente una virosis, que es lo que le está dando a todo el mundo ahora, con síntomas muy diferentes, pero ya son manejables. Agradezco mucho la atención, ese fue mi proyecto de investigación. Y pues listo, profe, si algo me queda pendiente, le agradezco su observación y estoy atenta.